uno de ellos. Alcalde Pumarejo, gracias por recibirnos en su ciudad, en Barranquilla. Qué bueno estar acá siempre. Oh, Gustavo, es un placer tenerlos aquí y poder contarles lo bueno que está pasando y lo malo que tenemos que corregir en Barranquilla. Pues tenemos que meterle a la información por todo lado, alcalde, para beneficio precisamente de los barranquilleros. Lo primero, alcalde, antes de cualquier cosa, pues qué situación tan difícil que hemos evidenciado en los medios de comunicación en las últimas horas con la entrada de una gente al margen de la ley, con unas intenciones oscuras de controvertir el orden, de subvertir ese orden y poner a los medios de comunicación a tratar de que se conviertan en sus voceros con la invasión de la intimidad del Heraldo y de sus periodistas. ¿Cómo va eso, alcalde? ¿Cómo lo recibió usted? Bueno, lo primero que hemos dicho, Gustavo, es que hay que hacer un rechazo completo de estos actos, porque primero, nadie debe intimidar a nadie, pero mucho menos a un periodista y un medio de comunicación, porque tienen que tener la libertad absoluta de informar y decidir qué publicación se debe hacer en sus medios. Coartar esa libertad es coartar un principio de la democracia, y por eso estamos totalmente solidarizados y al mismo tiempo solicitando y exigiendo acompañamiento a esos periodistas. Y segundo, este es, como dije yo, una crónica de un suceso anunciado, porque lo hemos dicho y una y otra vez, hay unos grupos al margen de la ley que están actuando y que siguen actuando a pesar de que se han logrado condenas ejemplares en su contra. Hay unas personas que están en la cárcel, algunas con 30, 40, 20 años de condena, que siguen delinquiendo, y peor aún, hay delincuentes en Venezuela que no ha pedido el Estado en extradición y que son también líderes de estas bandas. Y hay otros en casa por cárcel que siguen como Pedro por su casa, literalmente haciendo lo que les da la gana. Alcalde, ¿en qué va su discusión precisamente con la justicia en Colombia y con las autoridades? Porque en este caso, por ejemplo, si hablamos del Negro Over, estamos frente a un escenario de justicia, pero también del IMPEC, del Ministerio de Justicia. Es un tema en donde debe haber unos grandes cambios en el IMPEC, pero no podemos esperar, como todo en este país, que se debata una reforma en el legislativo. 2 años de carreta, de ires y venires. Necesitamos, la verdad, que se haga el trabajo que se tiene que hacer en el IMPEC. Hoy hay unas reglas, hoy hay unas leyes. Si esas leyes y esas reglas se siguieran, esto no sucediera. Entonces le hemos pedido a los entes investigadores, es decir, a la Fiscalía y a la Policía, que se le metan en el rancho al IMPEC. Y el bandido que esté entregando un celular, que es como si entregara una arma, lo vuelvan cómplice de un delito, lo imputen y lo metan en esa cárcel que antes vigilaba. Alcalde, una de las cosas que ha tenido pues Barranquilla, no solamente Barranquilla, muchas ciudades, pero en Barranquilla ha ocurrido mucho, es que los comerciantes pues denuncian extorsiones, este tipo de cosas. Cuando usted habla con ellos, todavía muchas de las extorsiones, según la inteligencia de la policía de acá, llegan desde esas cárceles, de gente que está presa. Hay 2 modalidades de extorsión. Una es una extorsión en donde hay un call center en la mayoría de las cárceles de Colombia, cada día menos en las cárceles de aquí, no porque el IMPEC esté haciendo un mejor trabajo, sino porque una vez a la semana ordenamos a la policía hacer un allanamiento en la cárcel. La semana pasada incautamos más de 20 celulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un call center del delito y llaman, buscan la base de datos de la Cámara de Comercio y empiezan a llamar a la gente. Si uno le colgara el teléfono, ellos no tienen capacidad de actuar sobre esa amenaza, pero el colombiano no debería tener que decidir si expone su vida o no. Es decir, yo no puedo como mandatario decirle a alguien, no le pares bola a eso es desde la cárcel y no te van a hacer nada. Eso no debería ocurrir, así que eso es un delito y debe tratarse como tal, y eso ocurre desde la cárcel. El segundo hecho que ocurre es cuando ya bandas criminales con poder accionario o poder de accionar en las ciudades, sí llegan a tu punto de venta y te entregan un papelito y te amenazan. Eso lo estamos tomando muy en serio y estamos trabajando con el Gaula y estamos desarticulando esas estructuras. El problema que tenemos es que los estamos desarticulando y enviando a la cárcel, y en la cárcel les dan las herramientas para que lo sigan haciendo. ¿Cómo le va con la policía, alcalde? Debo admitir que la policía en su conjunto está haciendo su trabajo. Debo admitir que los jueces en su mayoría están haciendo su trabajo. ¿Hay ovejas negras? Sí hay. Pero ayer, por ejemplo, estuvimos con los magistrados y vamos a anunciar que en menos de una semana y media tendremos 6 juzgados penales adicionales en la ciudad de Barranquilla y 19 juzgados nuevos en la ciudad, que trabajamos con el Consejo Superior de la Judicatura. Eso es una gran noticia porque más jueces significa más justicia para la ciudad. Déjeme le cambio de tercio, alcalde, con una noticia que nos tiene
pues bastante expectantes a todos, y es la posibilidad de que empresas de los Estados Unidos hagan de Barranquilla su lugar de asentamiento para trabajar, para crear desarrollo, para generar empleo. ¿Eso es cierto? Cada día más el sector industrial en la parte del empleo, es decir, el empleo industrial es el sector que más creció el año pasado y antepasado en la ciudad de Barranquilla. Se han proliferado las zonas francas industriales y de servicios en la ciudad. Hoy estamos exportando materiales de construcción como andamios, como acabados, como por ejemplo bolsas ecológicas y muchas otras cosas, porque cada día se asientan más empresas internacionales. Tenemos la posibilidad de la generación, además, Gustavo, de mano de obra de calidad y bien capacitada. No solo tenemos la institución universitaria Barranquilla con un ambiente o con una vocación de tecnología, sino que tenemos los 12 nodos del SENA que tú visitaste y conociste y que hoy están operando todavía. Pero también tenemos, para mí, la innovación más importante. El ladrillo, o más bien, la obra más importante de este gobierno no tiene un solo ladrillo, es el bilingüismo en todos los colegios públicos. Hoy, todos los colegios públicos hacen parte de un programa con el Consejo Británico del bilingüismo 100% desde primaria. Eso quiere decir que seremos la primera ciudad 100% bilingüe de Latinoamérica. Y eso para mí es el gran gancho para estas empresas. A ver, Diana está en Bucaramanga, pero está muy juiciosa, muy pendiente de lo que usted dice. Diana Saray, la escucha del señor alcalde. Alcalde, es que Barranquilla se ha convertido hoy casi que en un modelo a seguir de transformación de las ciudades en Colombia. ¿Usted qué cree? ¿Este cambio, esta transformación de Barranquilla se debe a la clase política que cambió o a una clase empresarial pujante? Yo creo que es lo primero, acompañado de una alcaldía y un sector político que entendió que teníamos que remar para el mismo lado y que aquí nos hemos puesto de acuerdo. Se habla de que la corrupción, por ejemplo, es un freno al desarrollo y al crecimiento económico. Pues Barranquilla es la ciudad que más ha crecido económicamente durante los últimos 15 años. Al mismo tiempo, somos la ciudad que más ha reducido la desigualdad de las ciudades principales de Colombia. Es decir, pasamos de ser la ciudad más desigual de las ciudades principales de Colombia a la menos desigual. Y lo mismo la pobreza. Hoy, para algunos resulta difícil pensar que una ciudad que tenía el doble de pobreza que Bogotá, hoy tiene la mitad de la pobreza. Yo no sé si, alcalde, usted se ha fijado, cuando Paul McCartney da entrevistas, siempre le preguntan, ¿y por qué se separaron los Beatles? Toda la vida. ¿A usted siempre le preguntan por la Fórmula 1 o no? No siempre, pero tú sí siempre. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué avances hemos tenido? Vamos, la verdad, muy bien, en el sentido de que la ciudad ha cumplido todos los requisitos que se necesitan para hacerla. Debo admitir que la situación del país inquieta un poco a los organizadores de la carrera. Quieren, de alguna manera poder ver que hay un respaldo por parte de las autoridades nacionales y locales y que al mismo tiempo tenemos la capacidad de hacer la carrera. Como yo dije, estas carreras se han generado de una manera que del mismo cuero salen las correas. Es decir, estos espectáculos hoy venden tanto que la inversión anual que debe hacerse no es una inversión muy alta. Lo que sí deben garantizarse es ciertas oportunidades para que haya seguridad, para que haya logística, y esas cosas estamos trabajando para que se den y al mismo tiempo tener el respaldo y el acompañamiento del gobierno nacional. Así que es una posibilidad, está ahí cocinándose, pero hoy no podemos cantar victoria porque tenemos que darle la tranquilidad a estos organizadores. Bueno, ¿y usted cómo le va con Gustavo Petro? Debo decir que con el presidente me ha ido bien. Las veces que he hablado con él ha sido atento. Hemos llegado a consensos en las cosas generales del país, la visión que tiene del país. Podría decir que es una visión que yo comparto en el sentido de que aquí trabajamos por la gente. Aquí, por ejemplo, el modelo de atención de salud es un modelo de prevención y de llegar a la primera línea de la prevención, y por eso aquí tenemos 44 puntos de atención primaria de salud. Es decir, ese modelo ya lo implementamos aquí, el modelo de la educación gratuita, el modelo de la equidad en los territorios, todo eso aquí en Barranquilla empezó hace 15 años. Ahora, bien, sí tenemos algunos reparos y lo hemos hecho públicos en algunas cosas, pero yo creo que en general lo que tiene que hacer un alcalde de Barranquilla es trabajar armónicamente y tratar de criticar en privado y sacar adelante los proyectos en público. Así que
Como lo he dicho, el gobierno nacional es mi gobierno nacional, así como yo soy el alcalde de Barranquilla, de los que votaron por mí y los que no. Y por eso mi deber constitucional es trabajar armónicamente con el presidente. Lo respeto y debo de reconocer que él me respeta a mí. ¿A quién le está yendo mejor, al presidente o al Junior? Sé a quién le está yendo peor. El señor es de Millos, ¿no? Sí. Bueno, el Millos es el equipo de los 60 puntos. Ay, hombre. Y el alcalde que dijo con lo de la Fórmula 1 era lo más grave en deporte que me iban a preguntar hoy. Alcalde, mire, como despedida quisiera simplemente, ya que usted habla del consenso, del entendimiento, ¿estuvo de acuerdo con lo de libertad y orden? Estuve de acuerdo y no lo vi nunca como una crítica o una amenaza al gobierno nacional. Al revés, lo vi como un llamado que le pone un viento en la vela a un gobierno que estaba tomando decisiones difíciles como hacer un reversazo del cese al fuego luego de que lo había anunciado con mucha ilusión. Toma también gallardía a reconocer que hubo una equivocación y el gobierno reconoció que se equivocó y tomó un paso al frente. Nosotros le estábamos diciendo, ese es el camino y el camino es darle la tranquilidad a la gente en los barrios. Y este es un llamado a los legisladores, este es un llamado al gobierno, este es un llamado a la rama legislativa también. La reforma más importante que requiere el pueblo colombiano hoy es una reforma que no necesita grandes cambios en nuestras leyes, sino es la manera como trabajamos en el gobierno. Necesitamos ver a los bandidos en las cárceles. Necesitamos que la gente camine por la calle sin temor y sin miedo. Y te tengo una chiva, Gustavo. A ver, señor. El día de ayer fue admitida la demanda que impuso el distrito de Barranquilla y que fue coadyuvada con otros alcaldes de las ciudades principales del Caribe frente a la CREC y su decisión de cobrarle tarifas excesivas y de reconocer una tarifa diferencial para el Caribe colombiano. En este momento ha sido trasladada a la CREC para que se consulte o para que emita su concepto frente a la suspensión temporal que hemos solicitado. Es decir, después de varios meses, la demanda ha sido admitida por el Consejo de Estado y entra a ser parte del estudio. Así que estamos expectantes de la decisión que se tome frente a esa solicitud. Ojalá en beneficio de toda la gente del Caribe colombiano que tiene esa enorme dificultad con las tarifas y necesita un alivio. Alcalde, ¿está hablando como candidato? ¿Me toca acabar la entrevista o le cae a la Procuraduría? Gracias por acompañarnos en Caracol Radio y qué bueno estar siempre en Barranquilla. Muchas gracias a ti, Gustavo, y siempre serán bienvenidos. Como te contaba, Juan Gosaín dice, el barranquillero se da el lujo de nacer donde le da la gana. Riley, no dijo nada lo de candidato, ¿no? No. No dijo, hasta luego, dijo. Ahí pasó, Juan. Hasta luego, alcalde, eso calladito se ve mejor. Hasta luego. Gracias, alcalde.